Muy bien, bienvenidos a esta sesión de Valetax, este webinar. En esta noche vamos a hablar de los impactos de las tasas de interés de Estados Unidos en el Forex, en el oro y los flujos globales, ya que ese es el tema del momento. Las tasas de interés en Estados Unidos, que están altas, si van a seguir altas y cómo eso está impactando y puede impactar el mercado en los próximos meses y cómo eso eh, se puede utilizar para hacer trading en los mercados internacionales. Muy bien, yo soy Antonio Montiel, yo soy trader profesional desde 1994, más de 30 años que estoy haciendo trading en el mercado. Soy el Market Analyst de Valetax para la TAM. Ya capacité más de 25,000 traders en todo este periodo de enseñanza que tengo en el mercado y yo soy especialista en mercados, análisis técnica y también macroeconomía. Bueno, hablando de la Fed, entonces, ¿por qué la Fed es tan importante y por qué que el mercado está siempre mirando la Fed? Empieza porque Estados Unidos representa la mayor economía en el mundo. El dólar participa en cerca de 88% de todas las transacciones cambiarias mundiales. Es la moneda de referencia para todo el mundo, ¿no? Es antiguamente, antes de la Segunda Guerra, la moneda de referencia era la libra esterlina, la libra de Gran Bretaña, pero después de la guerra empezó a utilizar el dólar norteamericano como moneda de referencia después de Bretton Woods. Las decisiones de la Fed entonces, que es el Banco Central Americano, afectan el Forex, el oro, los bonos y las bolsas. La tasa de interés que nosotros vamos a hablar en esta noche es el precio global del dinero, ¿no? Entonces, cuando la Fed cambie su política monetaria, va a cambiar el precio de dinero en todo el mundo. Eso es muy importante, esta consideración, porque mucha gente a veces no entiende la relación de Estados Unidos y cómo que eso puede impactar tanto todos los países en el mundo. Es porque todos los países se referencian por el dólar y el dólar viene de Estados Unidos. Entonces, cuando hay cualquier tipo de cambio en su política monetaria, eso va a cambiar el valor, el precio del dólar y del dinero en todo el mundo, sea básicamente contra todas las monedas y contra todos los activos del mercado financiero. Entonces, ¿qué es la tasa de interés? Bueno, la tasa de interés es el precio del dinero, es cuánto vale el dinero. En términos simples, representa el costo de pedir el dinero prestado o la rentabilidad que se obtiene por prestar o invertir el capital. Entonces, cuando la Fed decide subir sus tasas de interés, el crédito se vuelve más caro, disminuye el consumo, baja la inversión, se desacelera la economía y se intenta reducir la inflación. Estamos hablando ahora la primera vez acerca de la inflación y la inflación es algo que hoy efectivamente es un tema más importante junto con las tasas de interés y vamos a hablar acerca de esta relación esa noche. En este momento, ¿por qué las tasas de interés en Estados Unidos aún permanecen altas? Las razones actuales es que la inflación aún está superior al objetivo de la Fed, que es 2%, ¿no? La Fed definió como un escenario ideal de inflación 2% al año, pero no consiguen llegar a eso. Está siempre más alta, 2,5, 3, 3,5, 4. El último dato disminuyó un poquito, pero siempre sigue más alto a los 2%. Y eso trae junto, la causa de eso es el mercado laboral que todavía sigue resistente, o sea, el empleo en Estados Unidos sigue fuerte, los riesgos geopolíticos siguen elevados. Bueno, ahora el tema es este conflicto entre Estados Unidos e Irán que viene afectando mucho el precio del petróleo.
el estrecho de Hormuz, o sea, por donde pasa gran parte del petróleo en el mundo, sigue cerrado, o sea, se cierra, abre, alto el fuego, vuelve el alto el fuego, y eso aumenta el precio del petróleo, ¿no? Y el petróleo tiene un impacto inflacionario en el mundo, principalmente en los Estados Unidos. Entonces, cuando el precio del petróleo empieza a subir, eso significa que el precio de la energía va a salir más caro y eso va a traer un efecto inflacionario en Estados Unidos, ¿no? Entonces, estábamos algunas semanas atrás cuando existía el alto del fuego, eh, una, un escenario donde las tasas de interés podían empezar a bajarse. Pero cuando se terminó este alto el fuego, nuevamente se volvió el riesgo de inflación. El petróleo ya ha subido mucho en los últimos días y eso sí puede impactar los precios en Estados Unidos. A esto se suma los déficits fiscales elevados, o sea, Estados Unidos sigue gastando mucha plata, ¿no? Principalmente con el tema de la guerra. La guerra es algo caro, ¿no? O sea, todos sabemos que guerras son inflacionarias, ¿no? Porque si suben mucho los gastos, los costos de guerra, eh, y con eso todo viene el riesgo de una segunda ola inflacionaria en Estados Unidos. Es por eso que la Fed aún no piensa en bajar las tasas de interés, porque la Fed teme repetir el error de los años 70, donde bajaron las tasas demasiado pronto y eso hizo con que se haya volvido un riesgo inflacionario, una otra ola de inflación o sea, que solamente Ronald Reagan pudo controlar en los años 80, ¿no? Un poquito de historia, en los años 70 tuvimos la crisis del petróleo, donde el precio se volvió muy alto en Estados Unidos y eso se subió mucho la inflación. Cuando se encerró esta crisis del petróleo, ellos bajaron las tasas de interés muy pronto, o sea, muy rápido, y eso traigo una segunda ola inflacionaria que se fue hasta los años 80, que solamente Ronald Reagan pudo controlar. Y ellos hoy, o sea, tienen muy miedo de que eso pueda pasar a volver. Es por eso que piensan en dejar las tasas de interés aún por un tiempo más altas en Estados Unidos, por estas presiones que existen en el mercado. Entonces, de ahí tenemos el concepto higher for longer, que no significa necesariamente que vamos a subir las tasas de interés, pero mantenerlas elevadas durante un periodo más prolongado. Y eso cambia completamente la valoración de los activos financieros, ¿no? Porque recuérdense que las tasas de interés son el precio del dinero. Si el precio del dinero sigue más alta por un tiempo más alto, eso va a cambiar la precificación de todos los activos. Entonces, el verdadero objetivo de la Fed, que él tiene un doble mandato, es hacer la estabilidad de los precios, o sea, tener una inflación estable en Estados Unidos cercana a los 2% y tener un máximo empleo sostenible. Pero el problema actual es que la inflación sigue siendo incómodamente elevada mientras el empleo continúa relativamente fuerte. Entonces, este es el escenario que tenemos en el mercado. Porque eh, cuando nosotros hablamos de empleo, el empleo tiene un efecto en la economía que económicamente no es bueno, ¿no? O sea, ningún país, o sea, va a decir que es bueno tener muchos empleos, porque mucha gente empleada significa mucha gente ganando plata. Y mucha gente ganando plata, si sube el consumo, y si sube el consumo, con eso viene la inflación, ¿ok? Entonces, es una cadena que no es buena para las tasas de interés. Para que las tasas de interés puedan bajar, ¿no? Nosotros necesitamos de un escenario que sea controlado, que el consumo no sea muy grande. Pero si la gente sigue trabajando, la gente va a seguir gastando plata, ¿ok?
Los indicadores, entonces, de Estados Unidos que realmente importan y que van a mostrar estos cambios y cómo eso se puede desarrollar. Empezamos por la inflación, ¿no? Tenemos el dato del CPI que salió esta semana y que mostró el dato realmente bajando, ¿no? Nosotros podemos ver acá en el site de ValeTax, ¿no? Esta semana fue el 14, ¿dónde estamos? El 14, acá, el Consumer Price, ¿no? Entonces, acá tenemos el Consumer Price Index. Miramos, o sea que el dato bajó, ¿no? Bajó a 3.5. El último había sido 4.2. La previsión era que bajara a 3.8, salió 3.5, o sea, más bajo de que el esperado, pero aún sigue más alto que los 2% que la Fed está mirando, ¿no? Entonces acá en el site de Valetax nosotros podemos ver con toda la historia de esos datos, pero mismo, o sea, cuando llegó más bajo en comienzo de 2026 estaba por encima de los 2%. Sí, pero cuando se empezó esta guerra Estados Unidos en Irán, ahí sí la inflación volvió a sentir la presión y vemos que creció nuevamente. ¿Ok? Entonces, el CPI es la inflación al consumidor final, que esa es que nosotros miramos ahora. Después nosotros tenemos el PCE, que es el dato, que es la inflación oficial del gobierno de Estados Unidos, que es con bases en este PCE que ellos deciden las tasas de interés, que va a salir dentro de 2 semanas, el 20 y pico, 25, 29 de julio, va a salir la próxima decisión de tasas de interés de Estados Unidos, que deben seguir igual. Y el PCE sale un día después, sale como el 30 de julio. Entonces, o sea, lo que ellos van a tomar como referencia es la que salió el último mes, el 25 más o menos de junio, que también mostró una desaceleración de la inflación. Después nosotros tenemos otros índices que contribuyen y impactan en los movimientos de precios, que es los índices de actividad económica, ¿no? Que son los datos de manufactura, de servicios y del PIB, que muestra cómo va la actividad. Si la economía sigue caliente, entonces eso se puede, o sea, si la economía sigue fuerte, eh, ok, ¿no? Es bueno, pero eso también muestra fuerza económica y aún no se puede cambiar mucho la tasa de inflación. Y tenemos, por último, el mercado laboral, los datos de mercado laboral, como por ejemplo el payroll, que es el dato más importante, que siempre sale el primer viernes de todos los meses en Estados Unidos, que es el dato, considerado el dato más importante, donde nosotros miramos el número de empleos creados en el último mes. Y eso sí puede mostrar que si el mercado sigue creciendo, si el mercado sigue caliente o no en Estados Unidos, que es lo que ellos están, ¿no? Hoy aún sigue un mercado de trabajo, un mercado laboral muy fuerte. Después tenemos el ADP, que es como una previsión del payroll que sale como un par de días antes. La tasa de desempleo que sale junto con el payroll y los salarios, que también es algo importante que se divulga igualmente en la misma fecha. ¿Ok? Entonces, estos tres datos es lo que nosotros tenemos que estar al tanto y tenemos que seguir para entender cómo está la economía de Estados Unidos y ver lo que la Fed piensa en hacer con base en todo este escenario. Bueno, con base en eso, entonces con esos datos, ¿cómo reacciona el mercado? Si los datos salen fuertes, eso significa menos recortes de tasas. Como consecuencia, el dólar sube, los rendimientos también suben y el oro cae, ¿no? Entonces, directamente tenemos esta correlación de los datos. Si ustedes tienen dudas, pucha, pues, sale cuando sale un dato, ¿cómo yo puedo analizar este dato? Eso es como nosotros, como el mercado entiende estos datos cuando son divulgados.
Si salen datos débiles, o sea, que muestran una economía menos fuerte en Estados Unidos, la consecuencia directa es que el dólar baja, los rendimientos de los bonos del tesoro bajan y el oro sube. ¿Ok? Entonces, eso es el impacto que nosotros miramos directamente en el mercado. Entonces, podemos ver por ahí ya que ya existe una correlación entre el dólar, el rendimiento de los bonos del tesoro y el oro. ¿Ok? Entonces, ya empezamos a entender un poquito estas correlaciones y cómo y que existen esas correlaciones. Entonces vamos a ver por qué que estas correlaciones existen, ¿no? O sea, de dónde sale esta relación entre el dólar, los bonos del tesoro y el oro. El impacto entonces sobre el oro es que el oro depende principalmente de las tasas reales. Las tasas reales altas reducen el atractivo del metal y las compras de los bancos centrales limitan estas caídas. Mucha gente sabe que el año pasado tuvimos una alta espectacular del oro 2025. El oro subió muchísimo de 3.000, o sea, de 2.000 hasta 4.000, o sea, una alta muy fuerte. Y todo eso principalmente por las compras de los bancos centrales que están cambiando sus reservas de dólar estadounidense para oro. ¿Qué son tasas reales? ¿No? Tasas de interés reales. Es el rendimiento nominal menos la inflación esperada. Por ejemplo, los bonos son el rendimiento normal, el 5%, la inflación 3%, tenemos entonces una tasa de interés real de 2%. Cuanto mayores sean las tasas reales, menor atractivo del oro. Esta relación ha sido una de las más consistentes históricamente. ¿Y por qué eso pasa? Porque el oro no paga interés, ¿no? La rentabilidad del oro depende exclusivamente de la apreciación de su precio. O sea, si la gente está interesada en comprar, si hay más compras, el precio sube. Si la gente no está interesada en comprar el oro y hacen ventas, el precio del oro baja. Entonces, cuando los bonos del Tesoro de Estados Unidos ofrecen altos rendimientos, los inversiones prefieren los bonos del Tesoro en lugar del oro y eso genera salidas de capital del metal. Entonces, esta relación, eso es la explicación por qué la gente que transacciona el oro, una de las primeras cosas que estamos mirando todos los días son las tasas de interés, o sea, la curva de treasuries en Estados Unidos. Si la curva de treasuries está subiendo, directamente podemos imaginar que el oro está bajando. ¿Okay? Eso es más de 90% a las veces eso pasa. A veces, cuando nosotros vemos los treasuries están subiendo por la mañana y el oro también está subiendo, hay algo mal ahí. Uno de los dos no va a sostener esta relación por el día y uno de los dos va a caer, probablemente el oro. Entonces, esto es algo para que ustedes tengan claro y utilicen, ¿no? en su trading diario. ¿Por qué el oro a veces sube con tasas altas? Entonces, a veces, bueno, nosotros miramos entonces que existen esta correlación negativa, pero a veces los dos siguen la misma dirección, ¿no? Eso se pasa porque existen otros flujos que muchas veces limitan las pérdidas en el oro, como las compras del Banco Centrales, ¿no? A veces pues, las tasas de interés en Estados Unidos están altas, los treasuries suben, pero el oro se queda barato, ¿no? El precio de oro está muy bueno y está barato y bueno, la gente empieza a comprar, porque los bancos centrales están haciendo compras de oro para darse por años, por centenas de años a veces. O sea, ellos están montando sus posiciones en oro. Entonces eso, o sea, se impacta directamente. Un ejemplo actual, podemos ver en el día de hoy la curva de treasuries, ¿no? Ahora se está bajando, pero se estaba subiendo por todo el día. Ahora se está bajando. Y el oro, este es el oro, llegó hoy a una región de importante soporte, ¿no?
Entonces, eso significaba exactamente que el oro, o sea, que a pesar de que el oro esté muy bajo, la gente ya estaba empezando a comprar el oro. Vemos ahora, en tiempo real, que la curva de treasuries ya está bajando y el oro está en una región de importante soporte. ¿Ok? Entonces, si esto puede significar para los próximos días que el oro puede subir un poquito, porque está en una región de soporte donde, mira, ya está empezando a subir en este momento y vemos la curva de treasuries en baja. ¿Ok? Entonces, esta es una combinación que sí o sea, sí está en efecto en este momento. Y eso mismo con nosotros hablando de una potencial tasa de interés más alta, ¿no? Entonces, esta primera razón, compras de los bancos centrales, mismo con las tasas de interés altas, de los que estamos mirando en un ejemplo real en este momento. Tenemos también después el riesgo geopolítico, pues no podemos olvidar que el oro es un instrumento de valor, ¿no? De reserva de valor y un instrumento de protección al riesgo. Entonces, cuando existe algo de riesgo en el mercado, algo estructural que el mercado tiene miedo, la gente compra oro. Entonces, este es un efecto muy importante en el mercado. Todos los días, el, la el mercado se divide, el comportamiento del mercado se divide en risk on y risk off, ¿no? Cuando el mercado quiere riesgo, cuando el mercado no quiere riesgo. Cuando el mercado no quiere riesgo, o sea, las bolsas están en baja, el oro muchas veces va a estar en alta porque es uno de los destinos que el capital cuando tiene miedo va a seguir, ¿ok? Sigue hacia el oro. Después, otros motivos por que él sube, mismo con tasas altas, los déficits fiscales de Estados Unidos, ¿no? O sea, el riesgo y el miedo del mercado de que pueda pasar algo con Estados Unidos porque están gastando demasiado y no tienen plata, ¿no? Es que decir que Estados Unidos no tiene plata para pagar es hasta algo sensible, pero a veces el mercado entra en los freezes donde el Congreso no aprueba las cuentas del presidente y empieza a no pagar las cuentas. El mercado se queda asustado en esas situaciones y va a comprar el oro, ¿no? Otra razón es la pérdida de confianza en las monedas fiduciarias, ¿no? O sea, por situaciones que muchas veces se pasan. Y por último, la diversificación de reservas internacionales, como nosotros hablamos de donde los bancos centrales están cambiando sus reservas del dólar estadounidense para el oro por estos motivos que nosotros apuntamos acá. ¿Ok? Bien. ¿Por qué entonces el dólar se fortalece? ¿No? ¿En qué situaciones el dólar se fortalece? Cuando las inversiones buscan rendimiento. No olvidamos que el país de renta fija o de tasas de interés más seguro del mundo es Estados Unidos. Entonces, cuando hay un aumento de rendimiento de los treasuries o un aumento de rendimiento real, ¿no? De tasa real, sea, por ejemplo, una baja de inflación, entonces, ¿no? Si existe, como nosotros miramos anteriormente, si existe una baja de inflación, y eso significa que hay un aumento de tasas reales y el mercado, o sea, el capital market mira eso y se fluye hasta Estados Unidos y el dólar empieza a fortalecerse porque la plata viene para los bonos de renta fija americanos, los money markets y todos los activos que sean denominados en dólares. ¿Ok? Bien, entonces, ¿cómo es, no? Haciendo un mapa de este flujo global de capitales, tenemos tasas más altas en Estados Unidos, se lleva a más demandas por dólares, ¿no? La gente mira que hay una tasa más alta en Estados Unidos, entonces empiezan a comprar dólares y eso se resulta en una menos liquidez global y hace una presión sobre los mercados emergentes, las materias primas y las divisas de mayor riesgo.
Entonces, nosotros en la TAM no sabemos esto claramente. Cuando existen esos flujos, nuestras monedas y nuestras divisas acá sufren con esta presión que pasa. Por el Forex, entonces, ¿cuáles son los impactos que estos flujos globales pasan? El dólar fuerte presiona al euro, a la libra y al dólar australiano. El yen japonés depende del diferencial de tasas. Existe una operación que toda la gente hace muchos años, es un carry trade, que es una operación de diferencial de tasas entre Japón y Estados Unidos. Japón históricamente siempre tiene una tasa de interés mucho más baja que Estados Unidos y es un país seguro, ¿no? Entonces, o sea, el mercado ve Japón y Estados Unidos como dos países muy seguros. Por lo tanto, si la tasa de interés en Japón es 3%, en Estados Unidos es 4%, pues es mucho mejor que yo recoger, o sea, yo agarre el préstamo en yenes japoneses y lleve a Estados Unidos o al revés, ¿ok? Entonces, el yen japonés es muy dependiente de este flujo global entre la plata dólares en Japón y dólares en Estados Unidos. Se puede ganar con este diferencial de tasas que es llamado carry trade. Y los mercados emergentes sufren con menor liquidez, ¿no? Y el mercado va hacia el dólar y se venden nuestras divisas. De la TAM, por ejemplo, se vende el peso mexicano, se vende el real brasileño y se van hasta Estados Unidos. El impacto en las bolsas, ¿no? Cuando existen tasas altas, es una menor valoración de los activos de bolsa. Con eso trae un menor crecimiento y un menor apetito por riesgo. Especialmente las empresas tecnológicas son particularmente sensibles a este movimiento. Y eso pasa porque las empresas de bolsa, estas empresas muy grandes, ellas trabajan mucho con apalancamiento. Ellos siempre agarran la plata, préstamos en el mercado, préstamos en los bancos para poder invertir en su negocio y así poder apalancarse. Por lo tanto, si las tasas de interés son más altas, la ganancia de estas empresas se reduce. Por lo tanto, cuando existe una tasa más alta de interés en Estados Unidos, las bolsas caen porque el resultado va a ser más bajo, ¿no? Entonces existe esta correlación directa entre las tasas de interés en las bolsas y las empresas de capital abierto. Muy bien. Entonces, para los próximos meses nosotros tenemos dos escenarios, ¿no? Tenemos el primer escenario, que es de una inflación aún persistente en Estados Unidos, y eso va a llevar la Fed a mantener las tasas de interés más altas. La consecuencia en los principales activos es que el dólar va a seguir fuerte con eso. El oro va a bajar por esta presión y el euro dólar también va a sentir esta presión y va a estar más débil. El segundo escenario, nosotros miramos una desaceleración económica en Estados Unidos. ¿Qué es lo que estamos mirando en este momento? ¿No? Los datos nos están trayendo en este momento este segundo escenario. La Fed empieza a recortar sus tasas. Las consecuencias, un dólar débil, un euro alcista y la recuperación de monedas de riesgo. Existe una situación en este momento que es la siguiente. Nosotros estamos mirando el escenario 2 en este momento, pero la guerra entre Estados Unidos y Irán hace una presión en el petróleo. Y el petróleo puede hacer una presión en todos esos datos y traernos otra vez un escenario inflacionario. Los datos que fueron divulgados tienen algún tipo de retraso, ¿no? Entonces, porque fíjense que la economía, los datos no son en tiempo real, ¿no? Cuando pasa algo, eso solamente va a impactarse en los activos económicos en un par de meses. Entonces, si el petróleo empieza
a subir ahora, esta semana, por ejemplo. Las empresas van a sentir eso cuando hicieron su próxima compra, porque ellos tienen algún tipo de stock hoy. Pero cuando empiezan a comprar otra vez, o sea, dentro de un mes, van a sentir ese aumento de precios y van a repasar eso al consumidor después de que reciban el producto más caro. Y eso solamente después es que va a empezar a reflejarse en el mercado. Por lo tanto, existe aún un hueco entre el momento actual que estamos y esto empiece a reflejar en un escenario inflacionario. Por lo tanto, actualmente estamos mirando el escenario 2, pero si esta situación entre Estados Unidos y en Irán sigue por más tiempo, nosotros podemos tener un cambio de eso para el escenario 1, ¿no? Entonces, por eso que el mercado sigue muy volátil actualmente. A veces cuando sale un dato hay un impacto muy fuerte para un lado o para el otro y trae mucha volatilidad porque aún no sabemos en cuál escenario puede estar en el mediano plazo. Estamos mirando una cosa en el corto, pero eso se puede cambiar completamente, ¿ok? No podemos nos olvidar entonces que el mercado es temático, ¿no? Siempre vamos a estar mirando algún tema y siempre vamos a estar haciendo algún tipo de precificación y correlación al futuro con los activos de hoy. Entonces, el precio que vemos que están impactando y que están haciendo precio en el mercado hoy es el resultado de lo que va a pasar en la economía en los próximos meses. Es por eso que es tan importante, ¿no? Este tema de hoy, mirar estos datos, cómo estos datos sí correlacionan y cuáles datos poder mirar para poder observar cuál va a ser el futuro de las tasas del mercado. ¿Ok? Muchas gracias a todos. Si tengan alguna duda, pregunta, comentario, estoy a disposición de ustedes. Espero que te haya sido muy claro, que te han sido útil y entendido bien cuál es el movimiento actual del mercado que estamos, ¿no? Y cómo eso puede cambiar e impactar en los principales activos financieros, en el oro, en el Forex, en las bolsas en los próximos meses. Bueno, antes de encerrar, no dejen de seguirnos nuestras medias sociales, nuestros Instagram de ValeTax, es ValeTax Latam, y que estén siempre actualizados de nuestros eventos, de nuestros webinars que hacemos regularmente acá, y también, muy importante, de todo el contenido educacional que estamos constantemente publicando en nuestro Instagram. Entonces, si les gustan de esta sesión, dejen el like, inscríbanse en nuestro canal y sigan y compartan a nuestro Instagram ValeTax Latam. Muchas gracias.